¿Qué tal? Este es un video para la materia de circuitos eléctricos y electrónicas, impartido por el profesor, el ingeniero Raúl Meneses Pérez. Mi nombre es Maura Kievet Salinas Cortés y hoy hablaremos de los filtros pasa baja, pasa altas, pasa banda y rechaza banda. Existen muchos tipos de filtros, como son los pasivos, que estos cuentan con una resistencia, un capacitor, un inductor. Los activos, que ya poseen amplificador operacional. Los de tiempo discreto o continuos. Los de la respuesta infinita al impulso. Los de respuesta finita al impulso. Los más comunes, que son los lineales, y de los que vamos a hablar hoy. Pero, ¿qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros. En nuestra materia, un filtro nos ayuda a modificar su amplitud y su fase. Los filtros pasabajas se caracterizan por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Es un circuito cuyo voltaje de salida es constante desde 0 hasta llegar a cierta frecuencia de corte. Conforme la frecuencia va aumentando para arriba de la frecuencia de corte, el voltaje se atenúa, es decir, disminuye. En esta imagen, la línea continua corresponde a la gráfica de un filtro pasabajas ideal. Las líneas punteadas indican las curvas correspondientes a filtros pasabajas reales. Filtro pasaaltas. Está formado por una resistencia y un condensador conectados en serie. Para frecuencias superiores a la frecuencia de corte, la magnitud del voltaje de salida es constante. En esta imagen, en la gráfica se aprecia la línea continua que corresponde a la curva ideal. Las punteadas muestran la diferencia de los filtros pasaaltas reales de la situación ideal. Pasabandas. Solo dejan pasar una banda de frecuencias. En esta imagen la línea continua representa la gráfica ideal. Rechaza banda. Funciona al revés que el filtro de paso banda, es decir, dificulta el paso de las frecuencias comprendidas en un determinado rango de frecuencias. Elimina las que no pertenecen a la banda. A continuación vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre la frecuencia de corte. La frecuencia de corte va a ser nuestro límite, va a ser donde se corta la señal y nuestro filtro es como trabaja nuestro filtro. El ejercicio dice: calcular la frecuencia de un pasabajas de primer orden con los siguientes datos: una resistencia de 12 kilo ohms y un capacitor de 0.02 microfaradios. La fórmula de la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por resistencia por capacitor. Al sustituir nuestros valores en la fórmula, nos da un resultado de 6.63 kHz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a dejar pasar todo hasta justo antes de los 6.63 kHz. Por encima de esto, el circuito empieza a fallar, de manera que ya no va a dejar pasar la señal completa. Aquí observamos de manera muy sencilla una rampa de bajada y usualmente la caída es de menos 40 decibeles. Conclusiones. Los filtros son parte fundamental de los circuitos electrónicos y se utilizan en aplicaciones que van de los circuitos de audio a los sistemas de procesamiento de señales digitales.
Los filtros se diseñan para que permitan el paso de las señales a partir de una determinada frecuencia. El parámetro fundamental de estos filtros es la frecuencia de corte. Estas son mis referencias. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.